Qué bendición nuevamente. Por tanto tiempo se ha enseñado, se ha predicado acerca de los tiempos finales. Sí, amén. Muchos hemos dicho una cosa, hemos dicho otra, en fin. Hay tanto que decir acerca del fin, pero debemos tener cuidado acerca de las cosas que se dicen. Lo que sí es cierto, que nadie puede ignorar, nadie puede hacerse el ciego o como el que no se da cuenta. Y realmente es bueno tener entendimiento, bueno tener conocimiento de las cosas que se han dicho. Pero hay cosas que podemos preguntarnos si toda la gente puede entender, puede saber acerca de esto, pero con solo ver lo que está pasando, deberíamos nosotros despertar y darnos cuenta. No sé ustedes, pero creo que una gran cantidad de personas en el mundo nunca habíamos estado en medio de una pandemia. Nunca. Que yo sepa. Entonces, es importante que lo entendamos. Sin embargo, no es algo extraño. Ya la palabra de Dios lo advierte. Por lo tanto, hagamos caso y entendamos. Porque esto que estamos viendo, como dice la palabra, son principios de dolores. El Señor Jesucristo lo advirtió con claridad. Por lo tanto, si hay voces de un lado o de otro, diciendo una cosa, diciendo otra, atinémosle nosotros en lo personal. Porque estamos viendo este juicio. Ahí están buscando quién es el culpable de este juicio. Y por más que le den para un lado, para otro, nadie que sea acusado de esto va a decir con toda franqueza, sí, yo soy el culpable. Bien difícil, bien difícil. Pero no estemos buscando culpables acerca de esto. Mejor despertemos. Y vamos a levantarnos. Y vamos a buscar entendimiento por el Espíritu. Esto que está sucediendo debía de alegrarnos. Y pareciera que estoy contrariando porque lo que está sucediendo es muerte, tragedia, dolor, luto, qué sé yo, tanta cosa. Pero a nosotros debería de alegrarnos por el hecho de que nuestra salvación está tan cerca. Anuncia el final de todas las cosas, lo que estamos viendo. Pudiera decirse que esto que está pasando son trompetas de Dios, avisos de Dios, mensajes de Dios para que despertemos y entendamos algo, que la verdad puede estar viniendo en teología, en doctrinas, etcétera. Está bien, magnífico, y más vale que aquellos que estamos predicando nos esforcemos realmente en llevar un mensaje real, un mensaje creíble a la gente. Pero lo que está sucediendo puede confirmar o reafirmar lo que estamos diciendo. Y aquellos que tal vez no vamos a tener mayor alcance, mayor entendimiento acerca de estas cosas que veamos en la Escritura, al menos despertemos viendo las cosas que están sucediendo. Eso nos explica fuertemente, de manera gráfica, para que lo entendamos. En Romanos, en el capítulo 13, dice, en el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino
vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Veamos otros pasajes. Estoy leyendo estos pasajes porque quiero que entendamos claramente lo que está pasando allá en el libro de los Hechos con esta experiencia que hace el Señor pasar a Pablo y los que le acompañan para enseñarnos, para que aprendamos a confiar en el Señor. Allá en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. Amados, vamos allá al libro de los Hechos entonces y veamos qué es lo que está pasando. Yo me pregunto, en medio de esta experiencia que se nos relata aquí, ¿quién de todos estos 276 hombres podía estar durmiendo en medio de tal circunstancia? Y en realidad pudiéramos decir, bueno, una cosa es dormir físicamente y otra cosa es dormir espiritualmente. Puede que estemos dormidos físicamente, pero que no estemos dormidos espiritualmente. Amén. ¿Qué significa eso? Estar despiertos, estar alertas, estar velando, estar pendiente de lo que está pasando, no ser indiferentes, no ignorar a propósito. Sí, puede que venga, por decir algo, un terremoto, todo se está cayendo y alguien puede decir, no está pasando nada. Está viniendo esta pandemia y mucha gente dice, no, si no es para tanto. Algunos dicen que hasta es falso. Que me expliquen cómo es que es falso esto y con tanta muerte, aunque algunos argumentan que sí es cierto que hay un montón de muertos, pero no todos están muriendo por lo que dicen. Algunos hasta dicen que los mismos médicos están matando a la gente. En fin, se oye y se dicen tantas cosas. Pero ¿qué decimos nosotros? ¿Cuál es nuestra opinión al respecto? Pregúntense ustedes, preguntémonos todos nosotros, ¿por qué hasta ahorita a nosotros no nos ha llegado esa situación? Yo veo que mientras a uno no le ha llegado, uno puede hasta estar riéndose. Uno puede estar hasta haciéndose el indiferente. Y no debemos realmente ser así. Debemos ser prudentes. Amén. ¿Para qué nos vamos a arriesgar solo por el hecho de que no nos ha llegado? O porque quizá tengamos una super fe y que digamos, no, a mí no me va a llegar. No, a mí Dios me va a guardar. Yo sé que eso es muy probable. Sin embargo, no podemos asegurarlo el 100%. Entonces, despertemos a la realidad. Vengamos a la realidad. No estemos soñando. No estemos durmiendo. Despertemos y entendamos. Es un aviso para prepararnos. Amén. Es un aviso, hermanos, para que dejemos de estar siendo indiferentes. Miren, antes de que aquí estos navegantes, estos hombres en este capítulo 27 de Hechos, el apóstol Pablo, pienso yo, no porque alguien le dijo algo, porque no hay ahí una advertencia. Sin embargo, Pablo había advertido al centurión que no debían zarpar, que no debían navegar, que debían quedarse a pasar el invierno allá en Buenos Puertos. Pero el centurión no le quiso creer al apóstol Pablo, a pesar de que había sido tan noble
y había tratado humanamente al apóstol Pablo, pero en este asunto no le quiso creer. Es que el centurión tenía prisa por llegar a Roma, no sabemos, o quería salir pronto de la responsabilidad que tenía de cuidar a estos hombres. Entre más luego los llevara, mejor, porque era realmente una responsabilidad muy grande. Pero este hombre le hace más caso al patrón de la nave y al timonel, es decir, el que llevaba el timón de la nave. Qué tremendo, después de haber estado arrepentido por no haberle creído al apóstol Pablo, pero ya era demasiado tarde. Con todo, hermanos, ellos entran en una situación en la que podríamos decir que es principio de dolores. Ellos comenzaron a experimentar principio de dolores, hermanos, hasta ese punto. Pero de ahí para adelante vinieron los verdaderos dolores de aflicción. Una cosa que debemos entender es que nosotros necesitamos sufrir dolores, como la mujer encinta, que tiene dolores de parto en la hora del alumbramiento, pero también tiene ciertas incomodidades, ciertas dificultades, hermano, durante el tiempo del embarazo. Amén. Ahora nosotros estamos aquí. El apóstol Pablo entra con todos estos hombres a lo que podíamos llamar la gran tribulación, que termina con un naufragio, pero también termina con una salvación. Amén. Terminan siendo salvos a pesar del naufragio. Nosotros podemos terminar siendo salvos a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que se van a presentar, hermanos, que van a poner a prueba la fe de mucha gente. Una de las cosas que oigo decir acerca de esto de la gran tribulación, y muchos la describen teológicamente a través de la Biblia, etcétera, y muestran muchos aspectos de la gran tribulación. Pero qué tremendo, después de presentar inclusive hasta de manera muy gráfica eso, terminan diciendo, pero no se preocupe, no nos va a pasar nada. No se preocupen que nosotros no vamos a estar allí. Realmente, con todo respeto, el apóstol Pablo mismo y Pedro dijeron, Pedro dijo, si el justo con dificultad se salva. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Sí, Señor. Si muchas tribulaciones involucra también el asunto de la gran tribulación, pongámosle cuidado. Ellos están en estas condiciones buscando llegar a un puerto seguro. Amados, cuando el Señor Jesucristo advirtió acerca de esto, no dijo a los discípulos, no se preocupen. Amén. Ustedes, si están en ese tiempo, no se deben preocupar, no va a pasar nada. Él les dijo, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora puesta donde no debe estar, que le entienda, como dijo el profeta Daniel. Los que estén en Judea, dijo él, no se preocupen. Él dijo, huyan a los montes, escapen, porque no había seguridad de permanecer sin no arriesgar la vida. Y con todo que está eso así, díganme ustedes, ¿a dónde podía huir Pablo? ¿A dónde podían huir todas estas gentes? La realidad es que viene ese tiempo donde todo mundo estará atrapado, sin salida. Estará en una situación tal, hermano, que a toda la gente afectará de una o de otra manera. Es muy importante que lo entendamos. Están ellos en esta condición ahora. En medio de esas tinieblas, ellos pasan aproximadamente 14 días
porque dice el versículo 27 de este capítulo 27 de Hechos, venida la 14ª noche. Es decir, básicamente entre 14 a 15 días, ellos pasan en medio de esta tribulación tan grande, con el riesgo de sus vidas. Amén. En medio de todo esto hay una consolación, porque el apóstol Pablo recibe la visita de un mensajero celestial Sí, Señor. para asegurarle que él no iba a perecer, ni Amén. tampoco los hombres que estaban con él en la nave. Sí, amén. Yo, hermano, pienso en eso. ¿Cómo quisiera recibir la visita de un mensajero celestial y que me dijera, esos hermanos que están contigo en esta congregación, diles que no van a perecer, que no van a ser condenados, que sí van a pasar por grandes y graves situaciones, pero que con todo no van a perecer? A mí me gustaría tener un mensaje así y que lo creyeran, a pesar de que les esté cayendo el techo de la casa encima o se esté hundiendo el piso, pero poder decirles, no te preocupes, todo va a estar bien, confiamos en el Señor. Amén. Ese mensaje sería muy alentador en medio de una situación así. Quizás pudiera decirle, miren, algunos vamos a salir con la cara quebrada, con los brazos quebrados, qué sé yo, pero no te vas a morir. ¡Qué tremendo! Aquí de lo que se trata no es precisamente de no sufrir una situación de problemas físicos, de pérdidas físicas. Aquí de lo que se trata es que terminemos salvando nuestras almas. Aquí, aun cuando ellos físicamente escapan a esto, nosotros estamos con una perspectiva mayor. Si salimos librados de todo lo que va a venir físicamente, gloria a Dios. Pero sobre todo lo que importa es que terminemos siendo salvados espiritualmente. Amén. Que nuestras almas terminen siendo salvadas. Sí, Señor. Amén. Porque ¿de qué servirá que nos libramos de alguna situación difícil físicamente, pero todavía sigue amenazándonos el infierno? ¿Sigue amenazándonos la muerte eterna? Esto es muy importante, porque el relato de esto termina con estos hombres en Roma, encarcelados, qué sé yo, y lo que les esperaba más adelante. Imagínense salvarse de esta experiencia tan terrible para ir a la cárcel y luego esperar un juicio y quizás terminar, hermano, siendo ejecutados. Siento y pienso que está bien preocuparnos por la condición física. Busquemos alimento, busquemos agua, busquemos medicinas, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar nuestra existencia física. Es válido, es recomendable, es saludable que lo hagamos. Pero también preocupémonos porque nuestra integridad espiritual, nuestra alma termine siendo salva también. Sí, Después de todo, sí es cierto, nos preocupa nuestra integridad física, pero no se nos olvide que el Señor Jesucristo, que el Padre ha prometido resucitar a los que mueren en Cristo, que vamos a perder nuestra vida material, nuestra vida temporal en medio de alguna circunstancia difícil. Eso es indudable. De una o de otra manera, la sentencia de Dios de que la muerte ha venido por causa del pecado se va a cumplir. Hermano, básicamente nadie se va a escapar excepto aquellos que el apóstol Pablo dice que cuando el Señor venga estén vivos, serán transformados. Pero en la generalidad de casos, hermano, una gran cantidad de hombres y mujeres fieles, que han sido fieles al Señor, que han muerto creyendo en Cristo, que el Espíritu Santo ha habitado en ellos y ha ido hasta la mera tumba y está con ellos ahí en ese lugar. El día que el Señor venga, serán levantados incorruptibles sus cuerpos, para que tengamos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo.
Dice aquí en el versículo 39, vamos a ir avanzando para lograr ver si terminamos. Dice que cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen. Cuando se hizo de día, nosotros sabemos que hay la promesa de un amanecer. Amén. Que hay la promesa de un nuevo día. Señor. Que hay la promesa, hermanos, de nuevos cielos y nueva tierra. Amén. Que hay la promesa de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, dice el apóstol Pedro, en los cielos para vosotros. Hay algo que está adelante que no conocemos, pero que por fe lo creemos. En esperanza lo hemos recibido y allí nos mantenemos para no naufragar. Dice aquí que cuando se hizo de día no reconocían la tierra, y yo pensaba hace un rato, ¿quién de nosotros ha ido al cielo? Posiblemente algunos han sido trasladados allá y regresados, y pueden contarnos y pueden decirnos cosas como el apóstol Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tanto era la revelación que el mismo apóstol Pablo dice que él no pudo comentar mayor cosa de eso. Para que no se envaneciera, le fue dado un aguijón en su carne que le impedía recordar frente a él la situación, hermano, en la que se encontraba, como para no decirlo y envencerse. Además de esto, era bien difícil que creyeran. Ahora están ellos allí en un lugar que no reconocen. Hermanos, ¿qué va a pasar después de la gran tribulación? Después de el arrebatamiento de la iglesia, ¿a dónde irán los salvos? Es un lugar que no conocemos aún, que solo se nos ha hablado de ese lugar, como Israel buscaba la tierra prometida, buscaba la tierra que fluye leche y miel, y a cada poco estaban desanimados porque el lugar donde se encontraban antes de llegar allí, pues no era la tierra que fluye leche y miel. Y por eso muchos estaban desanimados, porque caminaban y nunca llegaban. Dice aquí que cuando se dieron cuenta que había una ensenada que tenía playa, un lugar donde poder detenerse, dice que se pusieron de acuerdo y guiaron la nave, de alguna manera hicieron que la nave varara, si pudiesen. Verso 40 dice, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, es decir, un lugar de encuentro de aguas donde seguramente había algún remolino, hicieron encallar la nave. A propósito, hicieron que la nave diera con ese lugar. Dice, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Hermanos, ya había sido el apóstol Pablo adelantado por el ángel acerca de lo que acontecería. Amén. Dice acá en el versículo 22 del mismo pasaje del Hecho 27, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche dice, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Ese era, hermano, una razón tan tremenda que mantenía a esta gente con vida, solo porque era necesario que Pablo estuviera ante César dando testimonio del Señor. Amén. Dice, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué tremendo. Cuando consideramos esto, hermanos, oigan, ¿cuánta gente depende de otros? ¿Cuántos miembros de una congregación dependen del líder principal en esta situación? El que se mantenga con vida, y no solamente vida física, sino que tenga buen testimonio, que tenga credibilidad, transparencia. Hermanos, ¿qué confianza puede dar
un predicador con esas características. ¿Cuánta gente depende del testimonio de muchos hoy? Hay gente que se está muriendo por el mal testimonio de muchos. Y hay gente que está abrigando esperanzas por el buen testimonio de otros. Es muy importante. Estos hombres, sin duda, oían con atención lo que Pablo tenía que decir y estaban atentos a lo que Pablo hacía. Por eso él inclusive les recomienda comer. Les aconseja comer, dice él, por causa de la salud. Es tremendo. Nosotros hoy decimos, vengan, escuchen la palabra, escuchen el mensaje, vengan a la enseñanza, vengan a la doctrina, vengan y reunámonos, etcétera, etcétera, porque eso es lo que podemos ofrecer, la mesa del Señor servida para la salud espiritual, Amén. para el bienestar espiritual, que recibamos el alimento que necesitamos para soportar todas las cosas que deben venir. Nosotros necesitamos tanto tener salud física como salud espiritual. Para tener salud física, pues ya sabemos todos que hay que alimentarse bien, que hay que rebuscar una dieta alimenticia, ciertamente, ¿verdad? No es solo de quitar el hambre, sino que es cuestión de alimentarse. Uno puede comer solo para quitar el hambre, pero si no se alimenta, igualmente va a estar raquítico y anémico, posible. Entonces nosotros debemos, en este caso, de escuchar la palabra, no solo debemos de buscar, que dijera yo, entretenernos, divertirnos por el mensaje, por la forma en que se presentó, etcétera, 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 está bien, pero si no nos alimenta, ¿de qué sirve? Debemos de buscar la palabra que nos alimente, que nos nutra por causa de la salud espiritual. Y es que si no tenemos salud espiritual, no vamos a poder sobrepasar por ninguna tribulación. La tribulación misma nos va a matar, porque no tenemos, hermano, el sistema inmunológico espiritual preparado para todas las cosas que van a venir. Hermano, dentro de pocos días, poco tiempo, las cosas van a ser más difíciles y necesitamos estar saludables a fin, hermano, de que esas cosas que atentarán contra nuestra vida, contra nuestra fe, contra nuestra esperanza, nos hayan fuertes espiritualmente. Amén. Nos hayan saludables. Que venga lo que venga, pero si tenemos un sistema inmunológico espiritual, vamos a poder soportar cualquier contagio, cualquier influencia, cualquier rumor, cualquier mentira. Vamos a poder nosotros discernir, entender. Es muy importante. Dice aquí que en el versículo 42, entonces los soldados, imagínense, no se murieron en el naufragio, básicamente, no se murieron en el naufragio. Pero miren lo que pasa aquí. Ya el apóstol Pablo les había dicho que un ángel del Señor había estado con él y le había dicho que no iban a morir, que lo que se iba a perder solo era la nave, etcétera. ¿Dónde se quedó eso, esa revelación a estos hombres? Tanto que ellos disponen, dice, se acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Yo me he puesto a pensar en eso. En un lugar desconocido, hermano, poder pensar que podían fugarse nadando. Sí, podían buscar la tierra firme y meterse, pero si era una isla aislada de qué dijera yo, de otro territorio más grande, quizás el territorio más cercano estaba muy lejos como para alcanzarlo nadando. Realmente el razonamiento de estos hombres deja mucho que pensar. Y yo sé, hermanos, por las leyes romanas que en ese tiempo habían, no sé hoy cómo tratarán a alguien que deje escapar a un cautivo, a un preso, a un prisionero. Pero en aquel entonces lo pagaban con sus vidas.
Ellos estaban en esta situación. Se nos van a escapar los presos y qué cuenta vamos a dar. Y si no podemos comprobar dónde está, si está muerto, si está perdido, extraviado, si se ahogó o lo que sea, si no podemos comprobarlo, seguramente vamos a perder nosotros vida por vida. En primer plano vemos que estas 275 personas dependían, hermanos, de la vida del apóstol Pablo, porque a ellos dice que les fueron entregadas las vidas de esos hombres. Es decir, a Pablo le fueron entregadas las vidas de esos hombres. Amén. Pero ahora tenemos aquí a los soldados. También ellos dependían de la vida de los presos. Pero también ellos cuidaban que ninguno fuera a morir. Es una cosa contrastante. Estoy cuidando a alguien para que no se muera y estoy buscando matarlo. Es una cosa que no hace sentido. Amén. Estos soldados querían matarlo y seguramente lo iban a hacer. Estaban rebelados en contra del jefe, en contra del centurión. Porque el centurión mismo, queriendo salvar a Pablo, y otra vez aquí este centurión Julio, Dios lo utiliza para preservar la vida de Pablo. Y de hecho, fue garantizada la vida del resto de hombres. Qué importante es que aquellos que estamos al frente de un grupo de personas que estamos dirigiendo, que estamos guiando, hermanos, entiendan. Los que estamos al frente de un grupo de personas entiendan lo importante que es buscar a toda costa la supervivencia de los que están con nosotros. ¿Qué responsabilidad tiene hoy un padre, una madre de familia en este momento? Buscar todos los medios que sean necesarios para impedir la muerte inútil de sus parientes, de sus hijos. ¿Qué importancia tiene? No solo de preservar la vida de sus parientes, sino preservar la vida de sí mismos. Porque los parientes dependen de la supervivencia de los que los cuidan también. Amén. Entendamos esto, cuidémonos todos y cuidemos a los demás. Estemos dispuestos, hermanos, a enfrentar cualquier necesidad con tal de preservar la vida y no arriesgarnos inútilmente. Aquí este hombre salva, por decir así, a Pablo. Además de eso, Dios estaba haciendo provisión en este hombre, procurando guardar, cuidar a Pablo para que se cumpliera el propósito del plan de Dios de llevar el evangelio a los gentiles a través de la apóstol Pablo. En este caso, a Roma. Es tal que de esta manera terminaron todos salvándose del naufragio. En el capítulo 28 y en el verso 1 dice, estando ya a salvo, me imagino, pasaron revista, hicieron contabilidad y se dieron cuenta que todos estaban ahí. Y veamos cómo fue esto. Los naturales del lugar, este lugar llamado Malta o también Melita, que significa miel, fíjense a dónde fueron a parar, hablando de la tierra que fluye leche y miel. Y es interesante porque en este lugar tuvieron hospitalidad, alimentación. Bueno, ahí pasaron básicamente el invierno. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad. ¿Cómo que no? Si eran damnificados. Eran personas que habían perdido todo, excepto sus vidas, sus almas. Nosotros, hoy, hermanos, ¿cuánto cuidamos las cosas que tenemos? Como que fuéramos a llevarlas hacia donde supuestamente estamos yendo. Dice aquí, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Hermanos, así salieron en medio de esta tormenta, de este huracán terrible. Entonces dice, habiendo recogido Pablo algunas ramas, imagínense, el centurión salva a Pablo. El ángel le dice que no van a morir.
Amén. Dios interviene y protege y salva a Pablo y los que están con él. Pero fíjense las cosas cómo van. Y dice allí que Pablo juntó algunas ramas secas y las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Caramba. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Qué tremendo esto, hermanos. Qué creencias. Qué ideas. Qué conceptos tenían de estas cosas las gentes. Hoy día es así, hermanos. Es así. Mire, vemos a nosotros en alguna desgracia a alguien y vemos que está en esa desgracia y que decimos que el mal lo está siguiendo seguramente porque merece eso. Si se salva, lo único que nos falta a nosotros es decir que si se salvó es un Dios, así como dijeron de Pablo. Dice aquí que él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Ya era la segunda vez, porque allá en Iconio también dijeron que Pablo era un Dios. Ahora está aquí en esta otra ocasión diciendo que Pablo es un Dios. Allá porque se sucedió un milagro y aquí porque había sucedido un milagro también de supervivencia, no para otros, sino para él mismo. Pero entiendan esto, todo esto está siendo manejado por el Señor, está permitiendo muchas cosas, está permitiendo que inclusive, ¿por qué no decirlo? El enemigo está interviniendo haciendo todo esto con un propósito: impedir que Pablo viva, procurar la muerte del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que el plan de Dios de llevar el evangelio a los gentiles, el Señor que él iba a enviar muy lejos a los gentiles, y el enemigo sabe eso y usa cualquier cosa. Dios se lo permite solo para glorificarse. Aquí podemos pensar de esa manera, aunque no lo dice. Pero ¿qué estaba sucediendo con todo esto? El objetivo era matar al apóstol Pablo. Y si era necesario matar a los que lo acompañaban, no importaba. El asunto era matar a este mensajero de Dios. Pero sabemos que eso no iba a pasar, porque Dios estaba enviando a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles, y a toda costa, contra todo pronóstico, el Señor estaba, hermano, logrando su propósito. El versículo 7 dice que en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también nosotros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Cómo que no? Alabado ¿Qué gratitud sea. tenían? Imagínense, naufragan en este lugar, los naturales los atienden, los ayudan a reponerse del susto, y luego ¿qué? Pablo estando allí otra vez. Qué provisión de parte de Dios para esa gente. Fíjense lo que voy a decir. ¿Sabría Dios que esta persona, el padre de Publio, estaba en cama, estaba enfermo de fiebre y que tenía disentería? Entonces nos dice cuánto tiempo. Pero alguien podría decir, pero ¿por qué hacer tanta cosa solo para llevar a Pablo a esa isla? Para que fuera como instrumento de Dios para llevar sanidad a este hombre. Amén. Miren, nosotros de ahí para allá desconocemos, pero ¿qué habrá pasado después que Pablo y toda la gente que está con él siguen su marcha
o su navegación hacia Roma. ¿Qué habrá sucedido en ese lugar? Podemos volar en nuestra imaginación. Esta gente, entiendo que en alguna manera podían salir de esa isla y llevar este testimonio a muchos. ¿Cuánta gente se habrá, hermano, convertido, se habrá salvado? Y no propiamente de las cosas temporales de esta vida, sino cuánta gente habrá sido proyectada a la vida eterna solo por el testimonio de estos milagros allí en la isla de Malta. Amén. Es increíble. Amén. Uno no sabe, hermanos, el alcance que tiene, inclusive esto que está sucediendo, que estamos haciendo en este momento, no sabemos hasta dónde es el alcance de esta actividad, de esta obra que se está realizando por tratar de llevar el mensaje del Evangelio hasta donde sea necesario. No sabemos a cuánta gente el Señor estará alcanzando a través de todo esto que Él nos está permitiendo hacer. Hay dificultades, hay situaciones que intervienen para impedirnos. Pero con todo y que nos lo impiden, hermano, el plan de Dios, el propósito de Dios, no puede ser detenido a cualquier costo. Dice ahí, versículo 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Imagínense, ahí había esta nave. Amén. Había esta nave, ¿no? que soportó el embate. Si ellos se hubieran quedado allá en buenos puertos invernando, se hubieran encontrado quizás con esta nave en el camino que había invernado en esta isla de Malta. Y dice, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Investigando por ahí, dice que Castor y Pólux esta era una bandera, me imagino yo, que ondeaban en esa nave, que tenía como insignia estos dos personajes que dice algunos investigadores que eran dioses gemelos relacionados con Júpiter. Qué tremendo lo que Dios tiene que hacer, hermano. Dios sabía que esa nave estaba allí y Él lo llevó a ese lugar para continuar su viaje posteriormente. Amén. De ahí dice, costeando, llegaron a Siracusa, y estuvieron ahí 3 días. Y ahí costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Al fin, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Esto me llama a mí mucho la atención. Cobró aliento. ¿Por qué? ¿Estaba cansado? ¿Estaba frustrado? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Yo lo que siento, cuando dice que cobró aliento, es que su ánimo se fortaleció porque había llegado al lugar donde Dios lo había enviado. Y ahora se abría la puerta para continuar su misión, hermano, y pensar que cuánta gente podía ser alcanzada con el mensaje del Evangelio en ese lugar. Cobró aliento, cobró ánimo, se dispuso más allá de sus fuerzas, se dispuso más allá de sus recursos y posibilidades. Él iba para la cárcel, él iba como prisionero, él no iba a andar libremente por la ciudad. Pero con todo, miren lo que sucede. Dice que cuando llegaron a Roma, el centurión, en este caso Julio, entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Qué tremendo esto, hermanos. Piensen por un momento. Si el apóstol Pablo, por decir algo, hubiese sido dejado libre, ¿qué hubieran hecho los judíos que no creían en el Mesías? Hubieran atentado a Pablo, hubieran hecho atentados en contra de Pablo buscando matarlo.
porque ese era el propósito, hermanos, quitar a este hombre de por medio. Eso fue lo que dijeron. Hay que quitar a este hombre de la faz de la tierra, porque estorbaba. Hermano, mire, un hombre justo estorba a los propósitos del enemigo. Y por eso va a buscar de todas las maneras posibles quitarlo de en medio a través de la muerte. Aquí tenemos a Pablo ahora custodiado, hermano, por el gobierno romano, diríamos así, que tremendo. Dice que en el versículo 17, cuando dice que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Los que, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. La esperanza de Israel. ¿Cuál era la esperanza de Israel? La resurrección entre los muertos. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, o sea, la secta de los nazarenos, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Esto es tremendo, hermanos. Nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y aquí el punto era, fíjense, bueno, y se sabía que Pablo era el cabecilla de esta secta, y estaban ahí estos judíos. Lo que no está claro es si eran judíos creyentes en el Mesías o no, hasta ese momento. Pero más tarde, cuando el apóstol Pablo comienza a enseñarles en el versículo 23, porque se ponen de acuerdo para venir otro día a la posada donde Pablo estaba, y dice que ahí les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Imagínense, hermano. Aleluya. Que un término de 4 a 6 horas, dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo no abandonó este patrón, que no debemos abandonarlo nosotros tampoco. Queremos probar que Jesús es el Mesías. Esta es la plataforma que debemos utilizar. Ahora dice el versículo 24, y algunos aceptaban eso, pero otros no creían, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahí estaban estos judíos con un corazón engrosado, estaban con un corazón lleno de incredulidad. Con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¡Qué tremendo esto, hermano! Y esto sigue sucediendo en estos días. En estos días mucha gente ha oído el evangelio. Mucha gente, hermano, ha oído de cuántos predicadores. Hermano, les digo yo, tan enorme, hermano, que dijera la cantidad de gente anunciando. Amén. Y mucha gente dice: no es cierto. Y van a la ciencia para que les expliquen, y los científicos, entre comillas, les explican: no, esto es por esta razón, por esta. No, aquí no tiene nada que ver Dios, como dijo el gobernador allá de Nueva York. Es tremendo, hermano. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús abiertamente. Gloria a Dios. Sin impedimento. Vemos cómo, hermanos, pasando por tantas tribulaciones. Aleluya. Desde que Pablo fue apresado en Jerusalén, juzgado en varias ocasiones, se escapó de que lo mataran varias veces, se escapó de morir en alta mar, se escapó de morir por la mordida de la serpiente,
Se escapó de morir porque los soldados lo querían matar. Y ahora está aquí, custodiado, en Roma, predicando abiertamente, dice, y sin impedimento. Aún preso. Él dijo, el señor Recata dijo que él estaba preso, pero la palabra de Dios no está presa. Amén. ¿Hasta dónde ha llegado esto? Tanto que hoy estamos aquí, ustedes y yo, sentados, o qué sé yo, como en los lugares y en nuestras casas, escuchando lo que estoy diciendo, y somos, hermano, resultado de esto, fruto de esto, fruto del sacrificio de Jesucristo, fruto del sacrificio de los apóstoles, fruto del sacrificio de Pablo, etcétera, etcétera. Hermano, antes de nosotros ha habido tanta gente hacia atrás que ha sido martirizada, ha sido torturada, ha sido perseguida. Hermano, ha sufrido tantas cosas para que el evangelio haya llegado hasta nuestros días y de aquí para adelante, a partir de nosotros, siga avanzando, preparando a la gente, llamando a la gente al arrepentimiento. Muchos serán salvos, muchos. Amén. Porque el Señor viene por esa cosecha que es el resultado de los propósitos de Dios de haber enviado a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a esta tierra, hermanos, para volvernos a Dios. Hacia allá es que estamos caminando y vamos pasando por tantas situaciones difíciles, hermanos, algunos perdiendo la vida, hermanos, derramando su sangre, hermanos, sufriendo cosas terribles para poder, hermano, dar un avance a la predicación del evangelio. A ver qué hacemos nosotros, a ver qué nos disponemos para alcanzar a más para el reino de los cielos. Amén. Amados, hay para mucho aquí en este capítulo. Y ustedes estudien, y ustedes sigan leyendo, sigan escudriñando, y van a hallar cosas preciosas que hay ahí. Que Dios los bendiga. Gracias por haber tenido la paciencia de acompañarme en este viaje, hermano, comenzando allá desde Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hasta llegar a este punto. Gloria a Dios. Yo espero que sus almas hayan sido edificadas. Yo espero que ustedes tengan, hermanos, aliento para seguir. No hemos llegado al final, estamos en el inicio del final, por decir así. Pero una cosa también, hermanos, el periodo del tiempo del final es muy corto. Amén. Es poco tiempo. Esto quiere decir que tenemos poco tiempo. Así que aprovechémoslo de la mejor manera. Portémonos bien, seamos fieles, tengamos fe, tengamos esperanza en Dios. Hermanos, seamos mansos, humildes, seamos obedientes, respetemos a las autoridades, obedezcamos lo que tengamos que obedecer. Hermano, comenzando por obedecer al Señor. Amén. Que nos guíe con su Santo Espíritu para que entendamos que estamos haciendo lo correcto y lo que es agradable al Señor. Sí, Señor. Dios los bendiga esta noche. Amén. Les amo en el Señor. Que seamos valientes y esperemos en el Señor que Él haga todo lo que tenga que hacer para a la postre hacernos bien, porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Sí, Señor. Dios los bendiga esta noche, hermanos. Amén. Padre, gracias por habernos concedido la vida hasta este momento, por habernos, Señor, guardado, por habernos provisto, por haber, Señor, tenido cuidado de cada uno de nosotros. Hoy nos hallamos en este lugar, en este momento, en esta circunstancia. Señor, si no hemos sido afectados es porque tu mano poderosa, tus alas han estado cubriéndonos, tu manto ha estado cubriéndonos, tu sombra ha estado cubriéndonos, tu Espíritu Santo ha estado cubriéndonos. Señor, tu mano poderosa ha sido puesta sobre nosotros para bien, Señor, y te lo agradecemos. Señor, encomendamos a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que les ayudes a alcanzar el final de la meta que tú has dispuesto. Padre, seguimos intercediendo, seguimos orando, Señor. Seguimos poniendo en tus manos a Evelyn Valenzuela, a Mauricio Beteta Hijo, Señor, a Ernesto a Alejandra de Mejía, a Gladys Mendoza, a Isa Urrutia, a Gerardo Gómez y a otros, Señor, que están
ahorita pasando por situaciones difíciles. Señor, acuérdate de la familia de Carmencita Pérez. Acuérdate también de la familia de Carmencita Solórzano. Por favor, Señor, extiende tu mano, envía tu espíritu y que haya salvación, que haya sanidad, que haya restauración.